De aquí pues también está bienvenido y los que no, pues cuando queráis estáis en vuestra casa. Vamos a presentar hoy, como sabéis, la exposición y el libro grabado de José Manuel Benítez Ariza y vamos a darle la palabra a Gonzalo Durán para que lo presente. Un aplauso, por favor. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, a José Manuel Benítez Ariza le conocemos todos ya desde hace mucho tiempo. Sabemos de su creatividad, de su versatilidad. Tiene una merecida y sólida reputación como poeta, como novelista, como ensayista, y avalada por numerosos e importantes premios y reconocimientos. Ha ejercido además como profesor, bibliotecario escolar, lo he conocido yo también, articulista, bloguero, traductor, crítico de cine. Seguro que se me olvida alguna cosa más. Pues bien, no contento con eso, a todas esas ocupaciones ha añadido en los últimos años una nueva afición o pasión que en José Manuel viene a ser lo mismo: la pintura. Une su nombre a un extenso catálogo de poetas pintores, o pintores poetas, como se prefiere, del que forman parte no pocos nombres ilustres: Víctor Hugo, William Blake, Dante Gabriel Rossetti, Goethe, Alberti. Como decía Gombrich, no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. En realidad, si lo pensamos, no debería extrañar que los poetas se dedicaran también a la pintura y viceversa. Al contrario, tiene mucha lógica. Tanto una como otra nacen del mismo gesto. Un gesto nacido siniestramente a la sombra de una mano, como decía Víctor Hugo. La misma mano que empuña el pincel para hacer el trazo de un dibujo es la misma mano que agarra el lápiz para completar el trazo de una letra. Podría decirse que la escritura es hija de la pintura, porque ¿qué eran los escribas del antiguo Egipto sino escritores que pintaban jeroglíficos? En aquellos tiempos nadie tenía dudas que para ser un buen escriba había que ser necesariamente también un buen dibujante. Todavía hoy en culturas orientales como China o Japón se sigue utilizando una escritura parcialmente ideográfica. Andrés Catalán, que es un poeta también, escribió un precioso artículo, un ensayo, que tituló A la sombra de una mano, pintores que escriben, poetas que pintan. Divide a estos poetas pintores en dos grandes grupos. Por un lado, los que practicaron en su juventud un arte distinto al que luego se dedicarían y en los que la vocación inicial dejó una huella muy profunda, imborrable, como los casos de Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Silvia Plath o Alberti, quizá el más conocido de todos ellos. En este sentido me refiero. El otro grupo es el de los que acuden a la escritura o a la pintura por una necesidad paralela, tomándosela en serio más allá de un amor juvenil, asumiéndola como algo más que una vocación interrumpida o una afición diletante. Sería el caso, por ejemplo, de Jean Arc, uno de los fundadores del dadaísmo, incluso del propio García Lorca, que confiesa en una de sus cartas el placer que le producía no solo dibujar. Me siento limpio, confortado, alegre, niño cuando los hago, escribe, sino también el reconocimiento de esa faceta suya. Usted ya sabe el extraordinario regocijo que me causa el verme tratado como pintor, decía en otra de las cartas. A este segundo grupo, sin duda, es al que pertenece José Manuel Benítez. Pintor tardío y autodidacta, como él mismo se califica, pero consciente también de que todo ocurre a su tiempo. Una vocación tardía, pero que poco a poco va siendo presente en su día a día y en su poesía, sin hacer apenas ruido, pero inexorablemente, de tal modo que cuando toma conciencia de ello, no puede dejar de escribir en su diario abierto, ese que todos conocemos casi resignadamente: en realidad, lo que me apetece ahora en esta etapa de mi vida es pintar acuarelas. Pero me ocurre al respecto lo que al varón prudente, que siente que se está enamorando de nuevo: mejor dejarlo pasar. Pero no, hay amores que no se pueden ni se deben dejar pasar, y eso lo deberían de saber el poeta y el hombre.
Las acuarelas de Benítez Ariza no nacieron con vocación pública, sino como una afición que practica en principio para sí mismo, su círculo más íntimo, a la que no quiere conceder más allá de lo que es un entretenimiento, una distracción con la que pasar el rato, sobre todo en el verano, lejos de las obligaciones cotidianas, rutinarias. Llega a definirse en sus inicios como acuarelista de verano. ¿Me habré convertido en un poeta vacacional, igual que soy, y eso no me importa reconocerlo, acuarelista de verano? Quiero pensar que las cosas son un poco más complejas, nos cuenta en su diario. Pues sí, son un poco más complejas. Poco a poco, como decíamos, pero prácticamente sin interrupción, la pintura le reclama cada vez más y más atención, y los lápices y cuadernos de dibujo empiezan a convertirse en compañeros inseparables de sus andanzas. Allá por donde va el poeta, va con él el pintor, el dibujante. Primero, armado únicamente de unos sencillos útiles, un rotulador o un lápiz y un cuaderno. Con ellos pasea y toma los primeros apuntes e impresiones de algún rincón de la sierra, algún retrato, desconocidos que toman un café en una terraza mientras conversan, el mar y la playa, un humilde bodegón, normalmente de aquellos objetos que le son más cercanos, más cotidianos, como los libros o los propios pinceles, músicos en un concierto, las calles familiares de los lugares donde vive, cualquier otro escenario donde quiera que sea que le lleven sus asuntos, Barcelona, Irlanda, Portugal, Almagro, da igual. Aunque a veces nos presenta con modestia estos trabajos como distracciones peripatéticas de un paseante solitario, como entretenimiento de una mañana o la excusa perfecta para hacer una prueba, unos lápices acuarelables o estrenar unos pinceles recién comprados. Cuando viene a darse cuenta, aquellos sencillos útiles de los primeros días ya no bastan para sus expediciones pictóricas. Termina por confesarlo como un descubrimiento inesperado. Un nuevo elemento ha venido a sumarse a mis equipajes, los avíos de dibujo, que empezaron siendo una libreta y un rotulador y ya incluyen un juego de pinceles con depósito de agua, una caja de lápices acuarelables y una docena de accesorios más. Mis conocidos se han habituado ya a ver que sacar toda esa impedimenta mientras, por ejemplo, nos tomamos un gin tonic. Y ni siquiera se alarman demasiado, añade, cuando comprueban que ellos forman parte de la escena dibujada. Y de ese constante arrastrar los bártulos de un sitio para otro se obtienen a veces inesperadas recompensas. Alguien que cuando pinta la Catedral de Braganza se acerca y le da una botella de vino a cambio de su dibujo, y él añade, y seguí en ello por si alguien me traía una hogaza de pan. No cuesta imaginarlo en ese trance, ni oteando el horizonte que asoma tras su ventana o en los caminos de la sierra, libreta y lápices preparados, la cabeza cubierta y la barba luenga proyectando su sombra sobre el blanco del cuaderno que sostiene entre sus manos. Preparado el papel a recibir el empuje de los trazos con los que va cobrando forma no lo que vemos, sino la ilusión de lo que imaginamos ver, intentando atrapar la fugacidad del instante, o como él mismo dice, intentar retener lo abocado a perderse. Así va llenando cuaderno tras cuaderno, escapándosele alguna vez la íntima satisfacción que estos hitos le provocan. Otra libreta terminada. Quiero decir, otra especie de diario dibujado que llevo en paralelo a mi diario escrito, porque en eso es en lo que efectivamente ha terminado por convertirse la pintura para José Manuel, en algo que forma parte ya de su día a día, como la poesía, al punto que muchos de sus poemas, llenos por otra parte de imágenes de pura plasticidad, empiezan a ser pensados mientras pintaba la correspondiente acuarela. Muchos de esos apuntes y dibujos de trazos apresurados y enérgicos son el boceto preparatorio que luego en el estudio convertirá en acuarelas y la evidencia de un aprendizaje constante y tenaz en el que asistimos a sus logros y evolución. Nos muestra cómo aprende a decidir el trazo más adecuado al momento, cómo gana en confianza la pincelada, cuál es la densidad adecuada, cómo el cromatismo se torna más audaz si la composición lo pide, evidencias de cómo se forja un pintor. Mejor aquí la pincelada por tal de no arañar con una punta de grafito lo delicado de esa piel.
se eriza a sí mismo, por ejemplo, mientras dibuja a una mujer tomando el sol. Todo este proceso va a concluir en la exposición pública de su obra, cuando se atreve a mostrar tímidamente sus primeras acuarelas fuera de aquel primer círculo de allegados a través de las redes sociales. Siempre las he pintado, reconoce entonces. La novedad es que ahora, con la vergüenza que da la edad, me atrevo a enseñarlas. Tienen buena acogida y empiezan a salir fuera de su estudio para colgar las paredes de otros hogares. Así llega su estreno como ilustrador, con un bodegón para la sección de reseñas de la revista literaria Crátera, estreno que le produce ilusión, pero también un inexplicable nerviosismo, porque alguien que ha visto mis modestas acuarelas me ha pedido una para ilustrar una revista literaria. Intento comparar, dice, esta especie de timidez con la que podía sentir cuando publicaba en revistas mis primeros pinitos literarios. Vendrán después una serie de exposiciones virtuales en 2019 y también algunos encargos para la portada de libros, tanto propios como ajenos, e incluso las ilustraciones de libros completos, como Jardines y Paisajes de Aquilino Duque, o del suyo propio Garabatos, que hoy mismo se presenta y a los cuales pertenecen algunas de las acuarelas que nos muestra en esta exposición. Y por fin, la primera exposición, la física, la que hoy nos ocupa, formada por casi 40 acuarelas, no llegan, pero casi, de pequeño formato, que se prestan a ser contempladas en espacios pequeños como este, de cerca, a tomarlas entre las manos, donde mejor se aprecian los efectos de la luz y de las texturas del papel, donde se descubren los espacios por los que intencionadamente no ha pasado el pincel, las densidades de la pincelada para jugar con las tonalidades del color, la intensidad con la que se aplica el trazo, la gota de color que cae sobre el papel dando forma a las cosas, las manchas con que cobran sentido los objetos, porque la pintura son manchas, nos dice. Una muestra estructurada alrededor de 4 espacios, los 4 mundos que representan los universos creativos en los que se mueve el poeta y el pintor. Benalcázar y la Sierra, Puerto Real, Cádiz y su bahía, y estos otros lugares donde le lleva la vida, como Barcelona, Madrid, Málaga, todos ellos cuidadosamente representados. Las obras escogidas muestran la variedad de los registros del pintor, que comprenden tanto paisajes, serranos y marinos, de pinceladas amplias y luminosas, como espacios urbanos conformados por volúmenes geométricos enmarcados por líneas bien definidas. La mirada impresionista para unas flores silvestres, resueltas con manchas de color, como aquellos piquirigarios, la abstracción para mostrar la disolución de las formas de una retama florecida cuando se filtra la luz entre sus ramas, o los enérgicos trazos de rasgos expresionistas para un burro entrevisto en un herbazal o un mirlo que nos mira. Exposición que se presenta con Garabatos, el último de sus libros, en el que incluye un epílogo para una poética del Garabato, en el que ya nos avisa que es falsa, muy falsa la pretensión de modestia que lleva a algunos dibujantes y pintores llamar a lo suyo Garabatos. Es un libro compuesto precisamente por los pies de foto que ha ido poniendo a sus dibujos y acuarelas durante el año anterior. Decía Rousseau el aduanero, extraordinario pintor, autodidacta también, como José Manuel, por cierto, que la gente no siempre comprende lo que ve, es siempre mejor con unos pocos versos. No es el caso de Benítez Ariza. Sus pinturas no necesitan de ese apoyo para entenderse, sino que lo hace para someter a escrutinio la mirada propia. Pero bienvenidos sean esos hermosos pies de foto, auténticos poemas en prosa, que nos invitan a una mirada más reposada y atenta de la pintura. Hace ya tiempo que observo que en mi economía expresiva un dibujo, una pintura, conduce con frecuencia a un poema. Al revés, no tanto. ¿Estaban acaso esas palabras implícitas en la imagen?, se pregunta. Pudiera pensarse que el poeta que se pone a pintar lo hace para expresarse no solo con un lenguaje distinto, sino también para mostrarse distinto él mismo. Ese no es el caso tampoco de Benítez Ariza. Su poesía y su pintura se complementan. Son continuación la una de la otra, imágenes especulares, formatos diferentes para ver lo mismo. Una llega donde no alcanza la otra. Unas veces son las palabras las que nos guían donde no llega la pintura,
otras son las formas y los colores los que llevan luz a los versos, recordándonos, una vez más, que es la misma mano la que sostiene la pluma que la que maneja el pincel. Pinta como escribe, sin estridencia, una mirada atenta y reflexiva de nuestro entorno más inmediato, de aquello que nos rodea, pero que no siempre sabemos ver, porque la capacidad de admirar el prodigio en lo cotidiano necesita tiempo. No es cuestión de días, sino de años de infinita paciencia. Me gustó mucho algo que leí una vez en su diario abierto y que voy a repetir aquí. 7 de la mañana, de noche todavía. El olor de los jazmines de la esquina es la primera impresión que recibo al salir de casa y enfilar la calle oscura camino de la parada del autobús. He necesitado años de preparación para llegar a apreciar en lo que vale un don tan simple. Pero sí, se necesita a veces toda una vida para reparar en lo que siempre estuvo ahí. Y añade, y todavía tengo que estar contento, hay quien se muere, supongo, sin llegar a percibir. Ese camino andado pacientemente por el poeta durante años para hacer lo que llama poesía de lo cotidiano trascendido, lo aprovecha hoy el pintor para cautivarnos en sus acuarelas. Unas acuarelas como las que nos presenta, en las que la naturaleza se convierte en el asunto más presente. Es la realidad que mejor se deja mirar, nos dice, y la que más misterio revela cuando se la mira atentamente. Naturaleza lírica, pero alejada de cualquier mirada bucólica, centrada en los elementos más cercanos y tratada amorosamente con el mismo lenguaje sobrio y sencillo de su poesía. En la naturaleza, en los paisajes vividos y recreados, es donde su pincelada se muestra más suelta, más ligera y ágil, más libre de líneas y ataduras formales, alegre o melancólica sometida a los vaivenes del estado del alma. Caminos que se pierden en el bosque, donde silencio y clamor se confunden, las olas del mar empujadas hacia la orilla, deshaciéndose en espuma que cae mansamente sobre la arena, los cielos fundidos con esas mismas aguas, separándose acaso por una delgada línea del horizonte. La atmósfera brumosa que envuelve las montañas y el caserío de Benaocaz, fundiéndose en un todo. Benaocaz. Benaocaz es el refugio del pintor y del poeta, al que vuelve continuamente en sus poemas y en sus acuarelas. Son paisajes que transmiten una profunda paz en lo que se siente el silencio, donde la calma, la nostalgia, donde se siente la calma, la nostalgia, los horizontes abiertos y el aire libre. Levanto la mirada y llego hasta donde la mirada llega, cumbre o cielo, escribe. Un pueblo de gente sencilla, donde la pintura se vive con un interés que por inesperado sorprende al forastero, con un festival de pintura rápida al aire libre para aficionados, en el que participan muchas gentes de los pueblos de la sierra. Así que por momento podría recordarnos aquel mágico pueblo de la película Amanece que no es poco, donde el guardia civil que interpretaba a Sazatornil advertía a los visitantes: es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Forner. Pues bien, en Benaocaz podrían decir lo mismo, pero claro, de Monet, de Rousseau, o mejor aún, de Pedro Mateu, impresionista tardío, primo de Falla, que pasó buena parte de su infancia precisamente aquí, en Puerto Real, y que llevó la pasión por la pintura a Ubrique y a la Sierra de Cádiz, sembrando una semilla que ha germinado en pintores de la talla de José Antonio Martel, por ejemplo, que está por aquí entre nosotros, que yo no sabía que iba a venir. Con Martel ha dibujado no pocas acuarelas y compartido vivencias, Benítez Ariza, aprendiendo en silencio del amigo y del maestro. Juntos llevaron a cabo también un hermoso proyecto que titularon Cuaderno de Campo, una especie de diario pictomanuscrito, según sus autores, en el que Martel ponía las pinturas y Benítez Ariza, que entonces aún no se atrevía a enseñar las suyas, los poemas. Un ejercicio que recuerda las liricografías aquellas que hacía Alberti. Cádiz y su mar, y hablando de Alberti, sus esteros de blanca sal, no podían faltar tampoco en esta exposición. Ocupan un lugar también muy relevante en su obra. De hecho, los recuerdos más antiguos que conservo en mi memoria de José Manuel como pintor son precisamente una serie de acuarelas con el mar como tema. Mares recién pintados
puestos a secar, les llamaban. Una imagen muy bonita. Un mar que asoma desde la ventana, siempre el mismo mar, y al tiempo siempre diferente. La luz de esta tierra invita a dibujar sobre sus aguas toda la gama de azules, grises, blancos, verdes que seamos capaces de imaginar. Quien inventó el horizonte dibujaba como un niño, dice en uno de sus garabatos, y debe ser verdad. Una fina línea como único horizonte entre el azul del cielo y el azul del mar. Todo lo más, a veces, una delgada franja de color donde se intuye un caserío desdibujado por la luz. Mirar el mar, incluso a distancia y desde detrás de un ventanal infranqueable, como si tu siguiente acto fuera a ser una zambullida, escribe en otra ocasión. Y es que el mar de José Manuel es un mar sereno, de aguas tranquilas y cielos limpios, donde la naturaleza muestra su lado más amable. Un mar luminoso, que muestra casi siempre a plena luz del día, auténtico protagonista, por lo general, donde el resto del evento, ya sean unas barcas, unos surferos, unos paseantes, son el atrezo necesario para dar sentido a lo esencial. Solo algunas veces son otras las figuras principales. Gaviotas en vuelo, posadas sobre la orilla, mimetizadas entre la arena y el mar. Palmeras al borde del agua, agitadas ligeramente por un viento suave, en las que los trazos ágiles del pintor convierten las manchas de pintura en las ramas que creemos ver. Flamencos en los esteros, bailando esa magnífica coreografía de gestos lentos y acompasados, donde la reducida paleta cromática integra todos los elementos de la composición como una armonía musical. La libertad formal de la que hacen gala sus paisajes se aplaca, en cambio, en las escenas urbanas. En la ciudad, el color se contiene dentro de las líneas que delimitan su geometría, en los volúmenes de los edificios, del mismo modo que nuestras rutinas y obligaciones diarias nos contienen a nosotros. Se apoderan de nuestro tiempo, a menos, claro, que la calle se llame libertad, donde la luz hace posible el milagro. Hace unos años, cuando la jubilación aún estaba lejana, pero asomada ya por el horizonte, decía José Manuel: cuando llegue el momento de la jubilación, me jubilaré también de la escritura, que hoy por hoy es mi dedicación más onerosa, y dedicaré el tiempo a leer lo que me venga en gana, a pasear, a pintar acuarelas. Pues bien, ahora que ha llegado ese momento, habrá muchas más acuarelas y seguro que tras esta primera exposición vendrán otras. Y para terminar, voy a terminar con un haiku de alguien que tiene mucho que ver con estas acuarelas, María Ángeles Robles, y que resume muy bien el motivo que hoy nos ha reunido. De 1000 colores el bosque se ha teñido, también nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estoy tan emocionado que la verdad no sé si me va a salir el discurso que pensaba improvisar, y ahora pienso que tendría que haberlo traído escrito porque a ver si se me queda la mente en blanco, ¿no? El capítulo de los agradecimientos es inmenso, ¿no? Es inmenso. Para empezar, al Club Exarte, ¿no? Que ha habido esta exposición. Uno en la vida entra en muchos lugares, en muchos sitios, en muchos círculos, y a veces las personas tímidas como yo pues entramos con cierto recelo, ¿no? ¿Caeré bien aquí? ¿Me harán caso? ¿No? Y la verdad es que cuando entré por esa puerta hace creo que menos de un año, pues me di cuenta que estaba entrando en un sitio donde iba a pasar muchos buenos ratos, donde iba a hacer buenas amistades y donde iba a poder combinar mis ocurrencias con las de mucha gente creativa que hace cosas aquí en Puerto Real, en el pueblo en el que vivo, del que yo creo que hasta ahora estaba un poquito
desconectado, la verdad que echaba de menos, y luego me he dado cuenta que sí, que existía este lugar, que existía este grupo, y yo estoy realmente contento de haber dado con él y que me hayan recibido también, ¿no? En fin, hacemos muchas cosas, ¿no? El cineclub, la pintura, la música, y en todas ellas pues estoy encantado de participar como público, como colaborador y como lo que haga falta. Bueno, agradecimiento que da al club, que particularizo en Jesús Heredia, Verónica Sanz, Caco Nelson, Carlos López, que estuvieron ayer conmigo aquí colocando las acuarelas, que parece fácil pero no lo es. Siempre surgen infinidad de pequeños problemas, y yo que soy un poquito torpe para estas cosas, pues también tengo que agradecerle su tiempo y sobre todo su cariño y su interés, ¿no? Es una cosa que se nota y que da fuerza, ¿no? Y también, por supuesto, pues agradezco a todos los que habéis venido. Siempre es difícil atraer a gente a un acto cultural, a un acto literario, no porque a la gente no les interese estas cosas, sino porque estamos todos, yo el primero, siempre ocupados, siempre tenemos compromisos personales, familiares, laborales, etc. Y es difícil, pero hoy además que parecía que iba a caer el diluvio universal y lo mismo cae, pues yo pensaba que era un impedimento serio para venir, y cuando veo la sala llena de personas físicamente cercanas de aquí de Puerto Real, pero también de personas que han venido de muy lejos, ¿no? Que han venido de Conil, de Benaocaz, de Jerez, de Cádiz, pues bueno, pues la verdad es que les agradezco que estén aquí para arroparme y para hacerme compañía, y para que ahora charlemos un ratito y todo eso. Y por supuesto, no podía faltar en el capítulo de agradecimiento, el agradecimiento a Gonzalo por esta presentación que ha hecho, que ya dije al principio que me estaba emocionando, y que revela no solo sus amplios conocimientos de pintura, de literatura, sino también el constatar que esta persona a la que llevo tratando casi 40 años, pues no solamente ha pasado como con tantas otras, que uno casi se inmuniza contra esa persona a la que ya está acostumbrada, sino que se ha ido creando una profunda empatía, y yo esa empatía la he percibido mientras él hacía la presentación y daba todos esos detalles, ¿no? Citaba todos esos textos de mis libros, de mi diario, etc. Y en fin, y han escrito muy bien lo que hay aquí, y yo no voy a escribirlo otra vez, ¿no? Como él bien dice, yo concibo mi pintura y mis dibujos como una especie de diario. Yo soy escritor de diarios, y toda mi escritura, mi poesía, mi novela, mis ensayos, los veo como parte de un diario personal inmenso que llevo escribiendo desde hace 30 y tantos años, ¿no? Cuando escribo una novela, simplemente es que ese día, en vez de escribir lo que me había pasado ese día, pues quería contar una historia. Toda mi obra la veo integrada en ese diario personal, y la pintura también, ¿no? Son paisajes cercanos, están repartidos, como ya ha explicado Gonzalo, en varias secciones más o menos temáticas. Estas dos primeras, por ejemplo, se refieren a mi entorno más cercano, Puerto Real. Puerto Real, tanto el pueblo como los paisajes circundantes. Aquel rincón que hace una composición muy bonita por la estructura del espacio y tal, pues está dedicada a Cádiz y zonas afines de la bahía y demás. Luego, aquel rincón es Benaocaz, que Gonzalo le ha dedicado una parte importante de su presentación, y en esa parte ha mencionado el papel que tiene Benaocaz también en el hecho de que yo me haya dedicado, me haya atrevido a pintar. ¿No? Yo he pintado siempre,
pintaba de adolescente, pintaba cuando ya era un adulto joven que ya hacía otras cosas, pero seguía pintando, y luego lo arrinconé a favor de la literatura, pero seguí pintando con mi hija en vacaciones, en fin. Y luego al caer en Benaocá, que es otro espacio que, como contaba antes, es de esos espacios que uno cae y sabe que es bien recibido allí, ¿no? Pues cuando caí en Benaocá y vi la vitalidad que tiene la pintura en esa zona de la Sierra de Cádiz, Benaocá, Ubrique, etc., y empecé a asistir como espectador, como paseante a los concursos de pintura rápida, y luego pues hice amistad con algunos pintores, y muy especialmente con José Antonio Martel. Pues bueno, eso evidentemente me tenía que contagiar de alguna manera, y acabé pues abusando de la hospitalidad de José Antonio Martel, pintando en su estudio. Él como profesor, digamos, como maestro, es de los mejores maestros que hay, porque es de los maestros que no da lecciones, sino que te deja hacer lo que te dé la gana, y de vez en cuando mira así, y nada más que por la cara que ponen ya sabe uno que algo hay que cambiar, que algo hay que retocar, ¿no? Pues él dice, ¿te das cuenta que eso tiene que ser más claro, o más oscuro, más? Y ya está, y ya con eso no es de los maestros invasivos, ¿no? Que toca, sino simplemente con un comentario escueto, pues ya uno aprende bastante, y sobre todo uno aprende de verlo a él pintar y de ver su pintura, ¿no? Hay un cuadro aquí que coincide con un óleo de gran formato de Martel, que es una vista de Benaocá, el día nublado que hay allí, que yo lo vi pintándolo en su estudio, y yo le dije, yo quiero pintar esto también. No copié el cuadro, evidentemente, pero lo que hice fue pedirle que me mandara las fotos que él tenía, y yo hice mi propia interpretación de ese tema, pero en fin, es un cuadro muy de su escuela, digamos. Otro maestro que está aquí es Manuel Morgado, a quien le debo el atrevimiento que también ha descrito Gonzalo, de sacar a la calle una libreta de dibujo, ¿no? A veces incluso me he visto en situaciones apuradas, ¿no? De gente que se me ha acercado en un bar diciendo, oye, ¿me estás dibujando? Yo, sí, usted perdone, yo es que soy muy nervioso y hago esto para estar a gusto en los sitios, ¿no? Y casi siempre tengo que disculpar para que alguien no se enfade por dibujando, pero en fin, es un vicio que ya he hecho por toda España, por Portugal, que incluso me ha valido, como contaba Gonzalo, que me regalen un vino por la calle y cosas así, que los japoneses me hagan fotos cuando pasan por un monumento y estoy yo delante pintándolo o dibujándolo, en fin, y eso se lo debo a Manuel Martín Morgado, con quien también tengo una larga trayectoria de proyectos conjuntos, de libros ilustrados y tal, ¿no? Y hablando de libros, pues hoy aprovechamos para presentar este librito, que es un libro de textos breves, ¿no? A los textos breves la gente los llama de muchas maneras, los llama microrelatos, los llama aforismos, los llama pequeños poemas en prosa. Yo no me creo nunca esas divisiones genéricas, pero sí pensé que un modelo al que podía yo acercarme de texto breve que me venía muy bien era el pie de foto. Aquí hay fotógrafos como Jesús Heredia que saben que a veces el pie de foto tiene cierta importancia. Entonces pues me dio por escribir pies de fotos de algunos de los dibujos y pinturas que fui haciendo a lo largo del año 22, de tal manera que esos pies de fotos pudieran sugerirle al lector el cuadro sin necesidad de verlo. En el libro hay algunas ilustraciones, son simplemente para dar idea de cómo se ha hecho, pero lo ideal es que el lector lea estos textos como pequeños poemas o aforismos en prosa e imagine lo que le dé la gana, ¿vale? Algunos de estos cuadros casualmente están expuestos,
son esos que ustedes ven que la cartela es un poquito más grande, porque he puesto el texto ahí, y voy a leer uno que es el de los flamencos que está allí, porque tiene que ver también con una cosa que ha dicho Gonzalo, que es la similitud que hay a veces entre el dibujo y la escritura, ¿no? Los flamencos, por la forma de su cuello, de sus patas y tal, parecen trazos, ¿no? Y cuando están todos más o menos alineados en una tira de agua, pues parece una escritura sobre un reglón. Entonces, el pie de foto que le puse a ese cuadro que está ahí, que lo pinté hace justo un año, está en la parte de octubre del libro, dice así: su lenta coreografía figura una caligrafía cambiante. Estira uno el cuello y el trazo oscuro de los picos arriba o abajo matiza el valor de cada letra, como un diacrítico añadido. Y donde la escritura decía una cosa, ahora el reflejo corrobora otra. Ese es el pie de foto de los flamencos. El libro acaba con unos aforismos que ya no tienen nada que ver con imágenes, sino con el concepto de garabato, que como son muy breves y tal, los voy a leer y con eso ya termino esta presentación y nos tomamos un aperitivo y charlamos, que es lo que de verdad me apetece. El garabato es a la línea lo que el borrón a la mancha, un fracaso, pero también una posibilidad. Es falsa, muy falsa, la pretensión de modestia que lleva a algunos dibujantes y pintores a llamar a lo suyo garabatos. Antes garabato que croquis. Como tantas palabras en principio despectivas, garabato se reviste de cascabeles ya en su propia fonética. ¿El garabato es dibujo o escritura? El garabato perfecto y también el menos misterioso, la circunferencia. Se esforzó lo indecible por desenredar ese garabato y al final solo obtuvo una línea recta. Garabatear mejor que copiar. Firmar, cifrar tu identidad en un garabato. Cuando trazas un garabato, siempre tienes la sensación de que a partir de un momento dado ya no eres tú quien tiene el control. Dios creó el mundo trazando garabatos. También cuando un principiante se empeña en dibujar una forma intrincada, la fronda de un árbol, la cresta de una ola, un herbazal, termina siempre haciendo garabatos. Pero si el resultado es bueno, sabe que el mérito no le corresponde del todo a él. En un principio, todos eran garabatos. En el garabato, la materia tiende más a tomar forma que a descomponerse. Hay fantasmas que gustan de mostrar su rostro en lo más intrincado de un garabato. El trazo de un garabato no se extiende en el espacio, sino en el tiempo, y siempre hacia atrás, hacia la infancia. Los niños, en cualquier caso, no dibujan garabatos. Son los adultos quienes no saben ver más allá. Una resurrección, cuando la tachadura se eleva a garabato. Algunos garabatos queman. Muchas gracias.